Luego de un pequeño atraso en el correo, finalmente aquí están las nuevas tabletas de Apple. La nueva iPad Pro con el procesador M2 y la iPad de 10ª generación. Y en este video le estaremos haciendo un unboxing para contarte todo lo nuevo de estas tabletas y nuestras primeras impresiones. Así que comencemos. Aquí tenemos las cajas de las nuevas tabletas, pero empecemos primero con la iPad 10, que es la que viene con el cambio más drástico. Y entonces, como puedes ver, ya esta caja no viene con un plástico como antes venían, así que son un poquito más ecoamigables, si podemos decirlo de esa manera. Y tienen entonces una tira aquí, ¿verdad? Con pegada aquí de papel para entonces poder entrar directamente a la caja de esta nueva iPad 10. Como puedes ver, es de 64 GB, aunque también hay un modelo un poco más caro de 256 GB. Aquí pedimos el color azul, obviamente el canal es azul, todos los elementos son azules, así que por eso ordenamos este color. Aquí tenemos la tableta y definitivamente se siente y se ve como una iPad Air o una iPad Pro, pero vamos aquí a ver qué otra cosa podemos encontrar en la caja. Y tenemos el cargador. El cargador es, ¿verdad?, de 20 watts, así que puede cargar bastante rápido. Y entonces esto es lo nuevo de la nueva iPad 10 y la iPad Pro, y es que ahora el cable es como trenzado, tiene una textura que es un poco más de calidad, se parece un poco a la textura con la que viene el cargador MagSafe de las nuevas MacBook Pro, así que es un puerto tipo C a tipo C, así que finalmente ya esta tableta económica, entre comillas, que estaremos hablando en brevemente sobre eso, ya viene ahora con el conector USB tipo C. Limpiemos un poco todo lo que está aquí en la mesa para poder ir de lleno entonces con la nueva iPad de 10ª generación. Vamos aquí a quitarle la cubierta de papel, y el azul se me parece bastante al azul con el que vino la nueva iPad Air, que vimos esa tableta en este canal en la primavera. Así que el azul es un azul bastante notable. No vas a poder, ¿verdad? No te vas a confundir con que es gris o algo así, sino que esto es un azul bastante azul, y eso me gusta mucho. Aquí en la parte inferior tenemos el conector inteligente para el nuevo Magic Keyboard Folio. Desafortunadamente, porque tuvimos un atraso en el correo, no nos llegó el teclado para el momento de hacer este unboxing, así que estaremos compartiendo un poco más de ese teclado en otro video. Pero aquí tienes el conector para que se conecte, valga la redundancia, con este nuevo teclado, y el botón de Touch ID ahora pasa directamente en el botón para encender la tableta, así que eso es algo nuevo, similar a la iPad Air y la iPad Mini. Y estaré mostrando también aquí un poco más de cerca, si no se ve, la nueva cámara que está ahora en el ámbito horizontal, para que cuando estés haciendo videollamadas o con el teclado, pues entonces estés mirando exactamente a donde debes de estar mirando, no hacia un lado como lo tienes que hacer en las actuales iPad Pro y en otras tabletas de Apple. Así que eso ya ha quedado en el pasado, por lo menos con la iPad 10. Antes de pasar a comenzar a configurar la tableta, también similar a la iPad Mini y a la iPad Air, tenemos entonces agujeros para las bocinas en ambos lados. No tenemos 4 bocinas como la iPad Pro, pero sí son bocinas estéreo finalmente. Y entonces también finalmente el conector USB tipo C aquí en la parte inferior de la tableta. Y alrededor de la tableta no tenemos algo más. La cámara trasera ahora permite grabar 4K, pero no creo que muchas personas van a comprar esta tableta para salir corriendo a grabar videos en 4K. Y como mencioné, pues la cámara está aquí en el ámbito horizontal, pero no tenemos grandes cambios. Sí tiene la función de centralizado para que te mantengas siempre en el medio mientras estás haciendo una videollamada o grabando video. Pero hablemos un poco de la pantalla antes de pasar a comenzar a configurar esta tableta. Y aunque es un poco más grande, de 10.9 pulgadas, estaré mostrando videos si no se ve muy bien, pero un detalle que se había mencionado, pero ahora lo vemos en vivo, es que hay una diferencia entre el cristal y la pantalla, lo que se conoce como la pantalla laminada, como lo tiene la iPad Pro y la iPad Air. Así que verás un espacio entre el cristal y la pantalla. De forma inicial, cuando lo veo aquí de cerca, de frente, no lo veo tan notable, quizás como la iPad 9, pero sin duda alguna cuando la pongo así de lado, puedo ver que hay una distancia entre el cristal y la pantalla, pero de forma así de frente no es algo que diría que va a afectar grandemente la experiencia de esta tableta. Mientras vamos configurando la tableta, debemos recordar que entonces en este lado no encontramos una parte magnética para utilizar el Apple Pencil de segunda generación, así que no se puede conectar, aunque se puede pegar magnéticamente más o menos, no se puede usar este lápiz con la nueva iPad 10, ya que no tiene esa tecnología como la iPad Pro y la iPad Air. Pero entonces la
parte complicada es que como tiene el conector USB tipo C, pues entonces no vas a poder utilizar el cargador del Apple Pencil de primera generación para conectarlo directamente a la tableta, sino que vas a tener que utilizar un adaptador para entonces cargar la batería de ese lápiz y poder utilizarlo con esta iPad 10. Vamos a comenzar a probar el nuevo botón de Touch ID para configurar nuestra huella dactilar, así que lo que estamos viendo aquí es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, así que no te debes de sorprender, ¿verdad? No vas a encontrar nada completamente diferente aquí, simplemente va a funcionar. Obviamente no va a ser tan bonita la experiencia de desbloquear tu tableta como si fuese la nueva iPad Pro, pero utilizar este botón de Touch ID no es algo tan malo. Y bueno, ya estamos entonces directamente en la interfaz de la iPad 10. Moverme así entre la tableta se ve bastante bien, la pantalla considero que es una muy buena. Obviamente tenemos bordes más gruesos comparado con la iPad Air y la iPad Pro, pero es algo considerable para el precio de esta tableta. Otra diferencia un poco negativa de esta nueva iPad 10 es que a pesar de que es nueva, llega con el procesador A14, así que eso significa que aunque llega con iPadOS 16, no vas a poder utilizar la función de Stage Manager para tener las diferentes ventanas abiertas y tener un nuevo sistema de multitarea, así que tendrás esa limitación. Pero lo bueno de esta iPad 10 es que ya viene, aunque no tenemos aquí, estaremos haciendo un video después sobre eso, el nuevo Magic Keyboard Folio, que entonces tiene un teclado y también tiene un trackpad para que te puedas manejar esta iPad como si fuese una pequeñita computadora portátil. Y entonces también otra diferencia comparado con la iPad Pro es que este teclado tiene una fila de iconos o de teclas para entonces controlar la brillantez, el volumen y mucho más como si fuese una computadora, algo que el Magic Keyboard de la iPad Pro no ofrece. Luego de este primer vistazo, pasemos entonces a hacerle el unboxing a la nueva iPad Pro con el procesador M2. Estaremos dejando para el final nuestras primeras impresiones con ambas tabletas. Aquí, al igual que la iPad 10, no tenemos un plástico alrededor de la caja de esta caja para que sea un poco más ecoamigable, como dije con la iPad 10. Aquí lo bueno de esta iPad Pro es que obviamente el precio es bastante alto. Esta es la versión de 11 pulgadas. Es que el modelo base ya viene con 128 GB, que considero que es más que suficiente para muchas personas en una tableta, al menos que vayas a utilizarla para trabajar y guardar muchos archivos como si fuese tu computadora. Sin duda alguna puedes vivir con 64 GB como lo tiene la nueva iPad 10. Yo tengo una iPad Pro del 2018 y he sobrevivido un poco fuerte, pero he sobrevivido con 64 GB, así que sin duda alguna es posible. Y al igual también no tenemos ese plástico en la tableta alrededor para que una vez más sea un poco más ecoamigable el empaque de Apple. Y entonces, al igual que la iPad 10, también tiene el cable trenzado, como mencionamos. Obviamente USB tipo C en ambos lados, y este cargador también es de 20 watts, así que van a ser prácticamente iguales para que tengas un poco más de carga rápida con esta tableta poderosa de Apple. Vamos a quitarle aquí el papel para ver y conocer esta nueva iPad Pro. Como debes estar viendo, es muy similar a la iPad, o idéntica realmente a la iPad Pro de hace ya prácticamente 3 años. La diferencia mayormente en la cámara cuando lo comparamos con la del 2018, pero de forma general tenemos el mismo diseño con lados planos alrededor, el sistema de Face ID, el conector inteligente en la parte trasera, 4 bocinas alrededor, USB tipo C aquí en la parte inferior. Pero como podemos ver, Apple de verdad no le dedicó mucho empeño a cambiar muchos aspectos de esta tableta, quizás porque estaremos viendo un nuevo diseño quizás el año que viene. Así que no tenemos la cámara en el eje horizontal, Apple la dejó en el mismo lugar en la parte izquierda, así que si estás haciendo videollamadas o usándola en un teclado, vas a tener que estar mirando a la parte izquierda de la tableta para poder hacer, ¿verdad?, contacto visual con las personas que estés haciendo esa videollamada. De forma general, la iPad Pro realmente no llegó con prácticamente ningún cambio, son muy mínimos los cambios. Tenemos el procesador M2 para darte un poco más de desempeño. Una de las cosas que puede ofrecer este procesador es que permite grabar en videos en el formato ProRes, que es un poco, ¿verdad?, más enfocado en trabajo profesional. Pero no sé, no creo que muchas personas van a estar por ahí grabando videos como Apple lo mostró en su video promocional que utilizó para ¿verdad?, anunciar estas nuevas tabletas. Se supone que también tiene el sistema para poder decodificar estos videos ProRes para que puedas utilizar programas de edición como por ejemplo DaVinci Resolve,
que es un excelente programa de edición de videos que estará llegando o ya llegó directamente para estas tabletas. Así que esos son aspectos bastante interesantes que le dan un poco de diferencia comparado con los pasados modelos. Como mencioné, aquí tenemos el modelo de 11 pulgadas y una vez más Apple no trajo la tecnología de pantalla mini LED así como lo tiene el modelo de 12.9 pulgadas. Así que aquí tenemos el mismo tipo de tecnología de pantallas que hemos visto ya desde hace más de 4 años. Así que es una pena que todavía Apple esté, ¿verdad?, bastante lento en cuestión de lanzar esa función de, ¿verdad?, de una tecnología de pantalla muy buena. Así que tendremos que seguir esperando. Hay rumores que dicen que Apple estará brincando a OLED quizás en algún momento en el 2024 o 2023. Así que tendremos que esperar para ver si en efecto eso sucederá, ya que por el momento aún esta tableta del 2022 no tiene la función de esa pantalla de mucho más calidad y una nueva tecnología. Aunque no vimos grandes cambios en la parte externa de esta tableta, Apple sí lanzó una nueva función para el Apple Pencil para que entonces puedas tener efectos cuando por ejemplo vas a poner el lápiz para comenzar a escribir. Pero esta tableta llega en la caja con iPadOS 16, así que tenemos que actualizarla a iPadOS 16.1 para entonces tener acceso a esa nueva función del Apple Pencil de segunda generación. Luego de actualizar la tableta, finalmente ahora tenemos la función de poder resaltar, y pueden ver que ahora cuando acerco el lápiz directamente los iconos se agrandan un poco y también funciona en los widgets para que se puedan resaltar mucho mejor. Y también, como puedes ver aquí en la parte de los iconos en la barra aquí de la información de la tableta, vamos a comenzar a escribir para que puedas ver cómo se ve el punto cuando acerco el lápiz aquí, incluso también cuando agrando el tamaño para que se pueda ver, lo puedan ver mucho mejor. Pueden ver cómo de entrada puedo ver cómo va a ser el tamaño de lo que voy a escribir, y también pues va a cambiar entre los colores para poder ver los colores. Así que esa función está bien interesante. Otra cosa que podemos también hacer es en la parte de a la hora de por ejemplo cuando vas a ver un video o cuando vas a escribir. Por ejemplo, cuando me acerco aquí puedo ver exactamente dónde va a estar tocando con el lápiz o los diferentes iconos a través de la interfaz. Por ejemplo, aquí el de compartir, el de añadir una nueva pestaña. Y por ejemplo, cuando abro un video, vamos a abrir por ejemplo este video aquí de Calcomanías, y puedo llevar aquí el lápiz a la barra de reproducción. Pueden ver que se agranda para poder ver el punto exacto en el que estoy entonces voy a querer tocar la pantalla para entonces ver exactamente dónde es que voy a ir. Obviamente esta función también está pensada en artistas. Apple mostró en su video que puedes ver cómo se pudieran mezclar los colores a la hora de pintar, así que es una alternativa bastante interesante, pero no creo que vas a salir corriendo a comprar una iPad Pro con el procesador M2 solamente por esta función. Pero en fin, luego de probar estas tabletas, ¿qué tal me parecen? Bueno, la nueva iPad 10 es interesante en aspecto de que por fin ahora tenemos el conector USB tipo C, un nuevo diseño de pantalla completa, pero cuando consideramos el aumento en precio y que solamente son 64 GB, cuando añades también el teclado de $250, estamos hablando de una tableta bastante costosa que se va acercando poco a poco lo que puede costarte una MacBook Air quizás con el procesador M1 a una de rebaja bastante considerable. Así que en ese sentido, al menos que quieras mucho ese nuevo teclado, el nuevo diseño, el Touch ID en el botón para encender la tableta, yo creo que como quiera la iPad 9 sigue siendo una alternativa bastante buena, empezando por lo económica o el ahorro que te puedes hacer comparado con la iPad 10. Por otra parte, la nueva iPad Pro con el procesador M2 yo creo que es la tableta más extraña que Apple ha hecho, ya que los cambios son muy mínimos comparado con el modelo del M1. Si tienen la función de utilizar el lápiz a distancia, el procesador es un poco más rápido, graba videos ProRes y los puede editar también, pero no creo que eso son cosas que muchas personas estarán saliendo corriendo para comprar esta tableta para esas nuevas funciones. Así que te puedes ir por la del M1, o incluso también, si quieres ahorrar mucho dinero, la del 2020 o incluso hasta la del 2018, aunque considero que ya tiene mucho tiempo en el mercado, pero yo he podido sobrevivir con ella durante los pasados 4 años. Así que sigue siendo unas tabletas bastante buenas, todos estos otros modelos y sumamente poderosas. Así que yo creo que muchas personas pueden brincar esta generación y comprarse quizás el modelo anterior. Y con eso hemos llegado al final de este video. ¿Qué te parecieron las nuevas iPad Pro y la nueva iPad 10? ¿Te piensas comprar algunas de estas tabletas o no? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y pendiente a este canal porque muy pronto tendremos un video del nuevo Magic Keyboard Folio para la iPad 10 para que lo conozcas y puedas saber si vale la pena o no comprarlo. Así que mantente suscrito a este canal, y si te gustó este video dale like para que veas más
más videos como este de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.